Bienvenidos a mi primer podcast de tecnología e innovación. Hoy empezamos con nuestro primer episodio, el uso de Microsoft Copilot con inteligencia artificial. Hablaremos desde su integración más ética, servicios de privacidad e innovación. Hoy tendremos nuestro primer episodio en tecnología e innovación, la conexión de la innovación y la tecnología donde las ideas se encuentran con el impacto. Hoy seré su anfitrión, mi nombre es Dr. Eidrich Bichi, su guía en este viaje a través del panorama en constante evolución de la tecnología. En cada episodio nos sumergimos profundamente en el mundo de la tecnología, descubriendo las últimas tendencias, avances y las mentes que dan forma a nuestro futuro digital. En este podcast hablaremos de la integración entre inteligencia artificial y Microsoft Copilot. Hablemos de algunos conceptos. Primero, la inteligencia artificial IA es una rama de las ciencias de la computación centrada en la creación de sistemas capaces de realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Segundo, Microsoft Copilot se destaca en el panorama actual de la inteligencia artificial a través de su profunda integración con el conjunto de herramientas de productividad de Microsoft y su capacidad para comprender y generar texto similar al humano. Quisiera darle la bienvenida a Humberto Arias, gerente senior de productos de Microsoft. Ahora voy a transferir a Humberto Arias para que se presente y me hable un poquito de él y su experiencia y su background. Humberto. Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, doctor Vichy, para tu episodio piloto de tu podcast. Mi Exacto. nombre es Humberto Arias, actualmente soy Senior Product Manager para Microsoft, específicamente en la organización de Microsoft Digital. Tengo un background bastante fuerte en todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones primordialmente, luego desarrollo de software, estadísticas, Big Data and AI. Ha sido mi pasión a lo largo de toda mi preparación académica y gracias a Dios he caído en una de las empresas, ¿no? En la empresa actualmente, a hoy 15 de marzo, la más valiosa del mundo Es correcto. y, y la que realmente está dando la talla en todo lo que tiene que ver con las herramientas de productividad e inteligencia artificial. Así que yo me siento muy bendecido por la oportunidad que Dios me ha dado de ponerme en el lugar exacto, en el momento exacto. Y bueno, aquí estoy a la orden para responderte cualquier pregunta que tengas, doctor Vichy. Claro, y es por eso que cuando hice el estudio de los candidatos que iban a ser, que van a estar en mi podcast, yo decía, ¿a quién pongo de primero? Yo decía, definitivamente tiene que ser una persona que esté en tecnología e innovación y que esté en una empresa que sea de nombre, que sea una empresa fuerte en el mercado. Y tratar de que este podcast sea, vamos a decir, diferente a otros y que sea informativo, para que la gente cuando lo vea dice, oye, qué interesante, vamos a seguir viendo otros, ¿no? Te Genial. agradezco que hayas aceptado mi invitación. No, vale, te agradezco a ti. Y de hecho, un poquito de contexto, yo tuve la gran oportunidad de conocer al doctor Vichy por nuestra interacción en el capítulo de PMI en South Florida, porque aparte de la tecnología, pues compartimos una gran pasión por todo lo que tiene que ver por el aprendizaje y la gestión de proyectos como lo tiene envisionado el Project Management Institute. Es correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar con el chapter de hoy, ¿verdad? Y quisiera hacerte unas preguntas y tú sabes, me das el detalle máximo que me puedas dar. No voy a hacer preguntas directamente de Microsoft para no comprometer ningún contrato o algo que tú tengas. Todo va a ser general. Y M- cuando digo generales, son conceptos en el área de herramientas. En Me, este me caso, parece en este caso, el Copilot. Me parece perfecto porque sí yo puedo conservar mi trabajo. Ah, es interesante. Ok, quisiera empezar, Humberto.
preguntándote cómo defines la inteligencia artificial y qué hace Microsoft Copilot que se destaque en el panorama actual de la inteligencia artificial. Bueno, fíjate, yo estaba viendo una definición, es más bien un video bastante popular en YouTube, que da una definición de inteligencia artificial para un niño de 5 años, para un adolescente, para un profesional y para un doctor. Claro, Entonces, la definición empezando para el niño de 5 años es explicarle, esta es una entidad que es capaz de aprender más o menos como tú aprendes. claro, Por ahí sería la definición para un niño de 5 años. Tal vez para un adolescente sería algo así como, mira, la inteligencia artificial es nuevamente una entidad que puede ayudarte a completar ciertas actividades que para ti son tediosas. Y si lo vamos elevando hasta el punto de que llegamos al nivel de doctorado, es prudente tocar que la inteligencia artificial pues tiene más de matemática que de desarrollo de software. es ¿Y correcto. por qué lo digo? Porque inteligencia artificial no es algo nuevo. Inteligencia artificial viene desde 1956, cuando el señor McCarthy, si me recuerdo correctamente su apellido, su nombre es John McCarthy, él fue la primera persona que acuñó el término de inteligencia artificial. Claro, Y profesionalmente yo llevo utilizando inteligencia artificial desde el año 2011, llámese en modos de machine learning o aprendizaje de máquinas o este tipo de herramientas matemáticas. sí, Pero para poner todos estos conceptos en uno solo, yo te diría que inteligencia artificial es la capacidad que tienen las computadoras de aprender cómo los humanos lo hacemos. es Y de correcto. hecho hay muchas relaciones, incluso biológicas, porque por ejemplo la red neuronal o la red de neuronas es justamente inspirado en cómo el cerebro humano, cómo las neuronas hacen sinapsis y cómo las dendritas están interconectadas entre ellas. Ujú. Entonces, digamos que esa es Una una definición definición. a distintas capas. Claro, es muy interesante porque lo que tú dijiste de historia de la inteligencia artificial, eso no es nuevo. Y cuando decimos de 1950, que diríamos que empezó la parte moderna de inteligencia artificial, porque si nos vamos atrás, nos podemos ir a 1600 que empezó la calculadora mecánica. Entonces la gente decía que era inteligencia artificial, ¿no? Pero de 1950 en adelante, cuando IBM introdujo ELIZA, ¿verdad? Una aplicación que hacía lo mismo que hace en este momento ChatGPT. Tú podías establecer una conversación con ELIZA, pero era corta. No es como ahora con la base de datos que tiene ChatGPT, ¿correcto? Entonces, lo otro es que en aquella época también crearon lo que se llama en la computadora para jugar ajedrez. Entonces, tú Deep jugabas Blue. ajedrez y la máquina aprendía Sí. la jugada y se ponía más inteligente, como por decir, ¿no? Pero me acuerdo que la primera parte fue que crearon la computadora, pero no hacía el juego completo, hacía una parte. Y más adelante, en los 60 crearon el juego completo. Entonces es interesante, ¿no? Interesante ver cómo ha crecido todo esto y ahora estamos donde estamos, ¿no? Y de hecho, históricamente, si no mal recuerdo, cuando sale Deep Blue de IBM para competir en contra de Gasparov, creo que se llamaba el Ajá, sí, ajedrecista ruso, el ruso, campeón. yo creo que en primera instancia Gasparov ganó, luego le hicieron como un fine tuning a Deep Blue y luego las segundas dos partidas ganó Deep Blue. Así Pero fue, era nuevamente esto de que todas las jugadas estaban como en un árbol y estaba probabilísticamente diseñado un mapa de todas las posibles jugadas y todos los distintos árboles que podían generar con las distintas ramificaciones cada jugada. es correcto. Eh, que si tú te pones a ver en cuenta es simplemente
un juego de probabilidades con muchísima energía computacional de fondo, que es Exacto. justamente, creo yo, lo que viene a poner Microsoft sobre la mesa, Eh, que en su partnership con OpenAI es decirle, mira, aquí está este poder de procesamiento en la nube, que claro. es un poder computacional no despreciable, es bastante grande para poder correr estos modelos que tienen billones de parámetros con los cuales se entrenan y que tienen esta capacidad digamos, raciocinio, y lo pongo entre comillas, Sí. raciocinio. Sí, lo Y, importante son los parámetros, o sea, de que puede llegar millones de parámetros y imagínate, la respuesta es algo que tú estás buscando, pero tienes que tener cuidado, ¿verdad? En la respuesta que te da el tool. y para cerrar un poco, porque tenía una segunda parte de tu pregunta, hay un cambio que está a punto de introducir Microsoft, esto ha salido en las noticias, y es poner en el teclado una tecla para Copilot. Ok, Entonces, así como tú tienes la teclita de Windows que te abre el menú de inicio, va a ajá, haber una tecla de Copilot en la cual tú puedes instanciar a Copilot para que interactúe contigo en cualquier aplicación que tú tengas de frente en tu pantalla. Y excelente. digamos, eso es un cambio dramático porque imagínate, ¿hace cuánto que no vemos un cambio en un teclado de una computadora? Nada, bueno, imagínate. Hace ya un tiempo, Sí, entonces, sí, no, no, eso es como en tus teléfonos que decían que, o sea, yo estaba hablando el otro día con unos estudiantes en la Florida Atlantic University, en Boca. Yo hice una presentación en referencia a inteligencia artificial en Project Management. Entonces, le hice toda la presentación y a la final me decían, profesor, pero es que es increíble que la NASA tenía un cuarto que era un piso completo con una computadora, IBM 4341, 4341. Y ahora tu teléfono reemplaza a esa computadora. Tu teléfono iPhone es una computadora, una supercomputadora, comparada con aquel tiempo, en memoria, en aplicaciones, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y él me dice, y ahora ya ChatGPT tú lo puedes tener como un auxiliar en tu iPhone usándolo con emails. Entonces tú dices, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? No sé. o Copilot. Copilot también O lo puedes Copilot, tener como una exacto. aplicación en tu teléfono y es justamente la reflexión que se hace que esta revolución industrial 3.0 Sí. en los próximos 100 años, nosotros vamos a ver adelantos tecnológicos que se comparan con el avance que se vivió en Ujú. los últimos 2000 años, que es Ah, algo que si tú te pones a pensar es algo exponencial realmente lo que se viene, porque la inteligencia artificial va a marcar o está marcando una nueva era y va a traer cambios muy importantes a nivel macroeconómico, microeconómico y a nivel de empresas. claro. Excelente, muy interesante, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer, ¿tú puedes hablar un poco de los avances tecnológicos que han permitido que prosperen las herramientas de inteligencia artificial como Microsoft Copilot? Sí, claro. Vamos a tomar un enfoque teórico en esta pregunta para empezar. Algo que es fundacional para todos estos modelos de inteligencia artificial es la data. Correcto. Tener volúmenes de información guardados de manera estructurada o no estructurada es fundamental para la construcción de todos estos modelos. He visto muchas personas o muchas empresas con el malentendido de que podemos empezar a ser una compañía enfocada en inteligencia artificial sin haber pasado por la etapa de la gestión de datos. Ujú. Eso es un grave error porque justamente para que tú puedas obtener todos los beneficios de una inteligencia artificial, pues haber pasado por el escalafón premio de los datos es requerido. Entonces, ¿qué tecnologías están apalancando la inteligencia artificial? Pues primero te diría que el Big Data, todo lo que tenga que ver con procesamiento de Big Data,
eh, storage o guardado de información, data centers, computación en la nube, Yeah, el Internet de las cosas, porque ¿qué pasa? Todas estas cosas que yo te estoy mencionando ahorita o todos estos puntos, lo que han hecho es crear el caldo de cultivo para que la inteligencia artificial pudiera nacer. Porque tal claro, vez en 1956 el poder computacional al que teníamos acceso era muy limitado. Eso ya claro. no es una Más restricción que ahora todo por, porque, más que todo por memoria, sí. por ejemplo, esa restricción ya no existe ahora. Eso, En Azure se pueden guardar, mira, petabytes de información. El límite es realmente poco imaginable. claro. Entonces, eso apalancado con el poder de procesamiento computacional que se tiene, es algo que crea la tormenta perfecta. Sí, Porque justamente una de las cosas que se requería para el desarrollo de estos modelos con transformadores era justamente poder tener acceso a un gran poder computacional. sí, Entonces, en resumen, si te diría tres cosas sería data, big data, IoT, cloud computing y finalmente inteligencia artificial. Ahora bien, hay un asterisco ahí que quería mencionar. Se están desarrollando modelos de lenguaje un poco más pequeños que puedan caber en dispositivos que estén en tu bolsillo. Porque ahorita muchas empresas de hardware están poniendo chips dedicados a correr modelos de inteligencia artificial en la computadora o en tu teléfono, como para tenerla accesible mucho más rápido y tú no te tengas que conectar a la nube para poder tener una respuesta de un modelo de inteligencia artificial. sí, Pero ¿qué pasa? Si ponemos modelos muy grandes en estos chips, tal vez voy a estar sobredimensionando tus requerimientos como usuario. Entonces, ahorita está muy en boga el desarrollo de modelos de lenguaje más pequeños que puedan caber en los dispositivos que las personas utilizamos y para las tareas que las personas utilizamos más comúnmente. claro. Eso me llama la atención porque te puedo decir que las compañías de seguro están en eso big time. Ejemplo, la gente está reclamando que están subiendo los seguros un 25, un 30%. Y ellos no saben que lo están detectando porque las compañías de automotrices están dejando chips o componentes que las compañías de seguro lo pueden usar como un detector de GPS con los usuarios. Y entonces Mm, te detectan cómo es tu forma de manejar, que, cuánto usas el carro, y eso te lo digo porque a mí me han llegado reportes sin yo, tú sabes, sin decir nada, y mire, tuvo 5 viajes, 7 viajes aquí, y aceleró en vez de 60, tuvo en 70, y yo, ¿what? Y entonces tú llamas a la compañía y dice, no, bueno, mira, ese es un récord que tenemos. Y ahí es donde viene un tema importante que es el framework o el marco de desarrollo ético para modelos de inteligencia artificial. Es Por correcto, ejemplo, Microsoft en particular abraza mucho tener un modelo, y aquí voy con palabras en inglés porque no me sé específicamente cuál sería la traducción al español de estas, pero dice que los modelos tienen que ser transparentes, es tienen correcto. que ser confiables y Sí, seguros, tienen que ser justos, y tienen que ser equitativos. yes. Entonces creo que te los dije todos, son transparent, reliable and secure. Eso, debería ser imparciales y equitativos. Correcto. Fairness es exactamente que la data que tú uses para entrenar a los modelos No, represente de manera equitativa todos los grupos étnicos y sociales sin discriminación. La eh, transparencia va en la idea de que el modelo es transparente si tú quieres entender cómo funciona el modelo para ver cuáles son las entradas y las salidas. Eso está abierto para ti, para tu consulta. Y justamente eso, pues, que cumpla con ciertos estándares de calidad y de ética, porque también está el discurso de, oye, ¿hacia dónde podría ir nuestra sociedad
si nos regimos por esta cantidad de algoritmos que distintas empresas tienen. Claro, Entonces, es ahí donde viene el tema de la de la seguridad de la ética, información, del privacy también, de la de que tú privacidad. estés consciente de que la data que tú estás dando para entrenar un modelo determinado está protegida. O sea, ahí hay todo un tema. De eso podríamos hacer otro podcast. Claro. Eso es interesante. Déjame hacerte esta pregunta. ¿De qué manera pueden contribuir las herramientas de inteligencia artificial como Copilot a la educación y al aprendizaje permanente? Qué excelente pregunta. Fíjate, yo recientemente tuve la maravillosa oportunidad de pertenecer a una de las cohortes de líderes de alto potencial de Harvard. Ujú, Y eso fue en mayo del año pasado, justo cuando ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial generativas estaban en boga o estaban iniciando. Y los profesores me comentaban que tenían la preocupación de cómo esto va a impactar, por ejemplo, a un estudiante de un MBA, que lo que hace es analizar casos de negocio. Y casos de negocios es una variable primordialmente de texto. correcto. De hecho, yo en uno de los casos de negocio, esto es una experiencia que ya yo he contado en otro podcast, yo hice mi tarea, Humberto Arias hizo su tarea diligentemente, y luego hice mi tarea con una herramienta de inteligencia artificial. Sorpresivamente, las conclusiones a las que llega la herramienta de inteligencia artificial fueron exactas las mismas a las que llegó mi profesor estando en clase. Mm. Mi profesor Tony Mayo, que si ve este podcast le mando un saludo, me regañó por haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para la clase. Al mismo tiempo yo le expliqué, no, mire, profesor, pero yo hice mi tarea, yo fui diligente, yo lo que quería era comprobar, ¿sabes? Como una experimentación. Tuve mi población de control, que era yo, y mi probación experimental, que era yo con ChatGPT o Copilot. Y al final, lo que se ha hecho en Harvard y el approach que se está tomando es que estas herramientas de inteligencia artificial tienen que estar disponibles para la gente, pero con la filosofía de que te ayuden a pensar. Entonces, un curso muy popular de Harvard es el CS50, que te enseña a programar, y ellos tienen una inteligencia artificial muy específica a la cual tú le puedes hacer preguntas cuando tú estás bloqueado en tu curso de programación, pero la inteligencia artificial no te va a dar las respuestas. La inteligencia artificial está entrenada de una manera tal de que las respuestas te ayuden a ti a pensar, oye, ¿cómo yo soluciono por mí mismo esto? Sin que te dé la respuesta. Y esa es una herramienta oficial de Harvard que los estudiantes pueden usar para poder fomentar el pensamiento crítico. Perfecto. Sí, sí, acuérdate que en este momento todavía creo que estamos en pañales en lo que es regulaciones. Yo creo que más avanzado está Europa con su GDPR regulaciones. Y en los Estados Unidos, yo siempre he dicho que tiene que estar a ese estándar. Cuidar la data, cómo haces tú para obtener esa data, cuáles son los logaritmos, cuál es el algoritmo, cuáles son, tú sabes, todo lo que tiene que ver con la extracción de esa data y cómo lo vas a usar, ¿no? Entonces, es muy, en eso te voy a preguntar, ¿cómo interactúa Microsoft con la comunidad en general y las partes interesadas para garantizar que Copilot satisfaga las diversas necesidades y respete la autonomía del usuario? Bueno, fíjate, uno de los valores claves de Copilot como herramienta es que garantiza la protección de la información corporativa en los clientes en los que se despliega. Claro. Porque una de las preocupaciones que ha dado bastante es, oye, sí, pero ¿qué va a pasar con mi data? Y de hecho, cuando tú abres la interfaz de Copilot, que ha estado ya disponible para ciertos clientes, pero va a estar
abiertamente disponible ahorita el mes de abril, él justamente te dice, oye, mira, para responderte esta pregunta, yo, para proteger tus datos, yo no voy a guardar este chat y esta data no está siendo utilizada para entrenar nada. O sea, la herramienta misma te da ese sentido de que pueda construir la confianza con el usuario. El otro tema es que hay y seguirán habiendo muchas investigaciones acerca de cómo Copilot está impactando la productividad en las distintas empresas. De hecho, hay una cantidad de papers que después de que ustedes escuchen este podcast, pueden ir a buscar en Bing, donde se habla de cómo los LLM impactan la productividad, cuáles son las tareas favoritas por los empleados para utilizar Copilot. Y hay estadísticas bastante impresionantes que quisiera compartir contigo, y esto valga la cuña. Y es que, por ejemplo, 77% de los empleados, una vez que usan Copilot, no quieren volver a trabajar sin Copilot. Ya, claro, O, por ejemplo, te digo también, 62% de las actividades de lo que se llama un information worker o un trabajador que utiliza la información como medio de trabajo, 66% de sus actividades están fundamentadas en buscar información y conseguir información para luego ellos entregar impacto y valor. Entonces, Copilot entra justamente ahí, porque a tu Copilot tú le puedes preguntar cualquier cosa, porque va a estar conectado justamente a tu Outlook, está conectado a Microsoft Graph. Copilot entiende quién, por ejemplo, es tu manager, quiénes son tus interesados o tus stakeholders, quiénes son las personas con las que tú interactúas más. Toda esa información la utiliza Copilot para darte respuestas a tus preguntas, ayudándote justamente a salvaguardar este 66% del tiempo que tú utilizabas antes. Y también se demostró con otra investigación que tareas, digamos tareas en general, usando Copilot, tú eres 6 minutos más rápido por tarea, manteniendo el nivel de calidad. claro. Entonces, mira, hay un gran compromiso de Microsoft para el despliegue de Copilot de manera responsable, y estamos trabajando con un sinfín de compañías para justamente asegurar que todos los flancos estén salvaguardados. Claro. Eso entraría en una pregunta que es interesante, que sería, ¿cómo puede prepararse las empresas y las personas para integración continua de la inteligencia artificial en las tareas y operaciones diarias? Oye, esa es una pregunta genial, y aquí me puedo poner mi camiseta de vendedor, porque justamente estaba esta mañana en una llamada de consulta con un cliente, y hemos descubierto cómo nuevamente eh, mantener los procesos documentados e identificados resulta ser un activo bastante importante para asegurar que el despliegue de Copilot pueda ser bastante beneficioso en el corto plazo. Ok, ¿Por qué te lo digo? Porque Copilot como tal es una herramienta, y como toda herramienta tiene que ser usada. ¿A dónde voy con esto? Tú como ser humano, tú tienes una cierta de memoria muscular con tu cerebro, y tú sabes que tú, por ejemplo, para darle servicio a tu bandeja de correo o para responder a los 200 correos que recibe alguien en promedio en el mundo corporativo, oye, eso es una tarea que toma tiempo. y Pero con responder. Copilot, dime, Y responder, y responder. Pero con Copilot, esto tú lo puedes hacer muchísimo más rápido, y esto puede cambiar dramáticamente la manera en la cual tú gestionas tu correo electrónico. Y justamente todos esos procesos que muchas veces en muchas empresas viven en la cabeza de fulanito o viven en el computador de menganito, eso tiene que democratizarse, eso tiene que dársele un enfoque mucho más formal. Porque en la medida en que todos estos procesos estén identificados, puedan automatizarse
y generen información tanto de entrada como de salida y esté estructuradamente guardado, oye, ese es un escenario donde todas las ventajas de la inteligencia artificial van a brindar sus frutos de una manera muy, muy rápida. Claro. Nuevamente, el punto de venta para Copilot es justamente incrementar la productividad de las personas. Excelente. Ya estamos llegando casi al final del podcast y quería hacerte una última pregunta que creo que es muy interesante. ¿Qué desafíos y oportunidades prevé en la adopción global de las tecnologías de inteligencia artificial y cómo Microsoft Copilot puede ayudar? A ver, siempre en el mundo, doctor Vichy, cuando una nueva tecnología ha entrado en el mercado, y esto es fruto de nuestra experiencia como humanidad, siempre hay un cierto grado de disrupción. Hay trabajos que se van a crear, nuevos que van a surgir, hay trabajos que se van a destruir y hay trabajos que van a mutar, ¿sabes? Que se van a transformar. Yo siempre hago la analogía con el mundo de las telecomunicaciones. En el mundo de las telecomunicaciones, aunque algunos de tus escuchas no lo crean, dependiendo de la edad que tenga, había una persona que cuando tú levantabas el teléfono, tú le decías, y por cierto, si ustedes tienen video en este momento en el podcast, yo estoy haciendo un símbolo con mi teléfono con el dedo pulgar y el índice. Es muy cómico, pero las nuevas generaciones cuando tú le dices, oye, agarra el teléfono, hacen así, que es agarrar toda la palma de tu mano en representación de un teléfono que tiene Teléfonos pantalla táctil. inteligentes. Ya, ajá. Volviendo a mi historia, cuando tú llamas por teléfono había una persona que tú le decías, oye, mira, yo quiero llamar desde aquí de Miami a París. Y esa persona conectaba un cable desde el huequito donde decía Miami hasta el huequito donde decía París. Correcto. Y la llamada se podía establecer. Bueno, luego con la llegada de los conmutadores electrónicos automatizados inteligentes, esa persona que estaba conectando cables manualmente, pues perdió su trabajo. A esa persona le tocó o aprender, ¿sabes? Hacer un upskill o un reskill de sus conocimientos y tal vez aprender electrónica o leerse el manual de la nueva maquinita para saber cómo se usaba y poder darle mantenimiento o, o evidentemente transformar su carrera, hacer pivot hacia otra área. Y eso es algo que va a pasar. Siempre que en la historia de la humanidad, cuando una nueva tecnología ha hecho una disrupción en el mercado, pues el landscape, el ambiente se transforma. Y yo siempre quiero ser alguien positivo y quiero creer que esta transformación va a ser para el beneficio de la humanidad. Esto va a implicar que tengamos que repensar cómo queremos, por ejemplo, darle educación a nuestros hijos o para nosotros mismos entender, oye, ¿qué necesito yo aprender en estos momentos entonces? Puedo meterme en el área de prompt engineering, puedo meterme en el área de los pequeños modelos de lenguaje, puedo meterme en estadística o puedo meterme sencillamente en áreas en las cuales no está pronosticado que haya un alto impacto de la inteligencia artificial. Y con esto digo un ejemplo completamente aleatorio, por ejemplo, psicología o sociología o antropología. Es correcto. Hay todavía ramas de las ciencias que no van a ser directamente impactadas por inteligencia artificial, pero ciertamente van a ayudar a esas ramas de la ciencia a ser mejores. Espero haberte respondido tu pregunta. No, No sé no, si me fui mucho. excelente. Ese, Ok. eso me da como mi feedback de decir que las preguntas que hicimos pretenden abarcar un amplio espectro, ¿verdad? De temas relacionados con inteligencia artificial y en este caso Microsoft Copilot. Tú sabes, con detalles técnicos, experiencia, como tú lo acabas de enseñar y decir, hasta consideraciones éticas y perspectivas futurísticas.
Entonces, de verdad que estoy complacido con tus respuestas y tus comentarios. Y yo pienso que este primer podcast va a ser un éxito en el aspecto de que la gente es constructivo. Y la idea es, Muchas gracias. y la idea es, repito, quiero tener estos podcasts para que la gente se instruya en tecnología e innovación. Entonces, por eso van a haber diferentes episodios. Te Genial, agradezco, muchas. Humberto. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? No vale, yo siempre más que a gusto de tener una nueva charla contigo, aparte de que admiro mucho la carrera, para quienes no lo sepan, el doctor Vichy es venezolano como yo Claro. y creo que los dos compartimos una cierta pasión bastante intensa por el aprendizaje y mira, agradecido, Sobre todo en tecnología e innovación. sobre todo en tecnología e innovación. Bueno, señor Humberto, muchas gracias. Espero que tengas una feliz noche y nos vemos en otra ocasión. Siempre a la orden, doctor Vichy. Gracias. Gracias por asistir a nuestro primer podcast en tecnología e innovación con su primer episodio, Inteligencia Artificial integrado con Copilot. Los esperamos para el próximo podcast.
que la inteligencia artificial, pues, tiene más de matemática que de desarrollo de software. Es ¿Y correcto. por qué lo digo? Porque inteligencia artificial no es algo nuevo. Inteligencia artificial viene desde 1956, cuando el señor McCarthy, si me recuerdo correctamente su apellido, su nombre es John McCarthy. Él fue la primera persona que acuñó el término de inteligencia artificial. Claro. Y profesionalmente yo llevo utilizando inteligencia artificial desde el año 2011, llámese en modos de machine learning o aprendizaje de máquinas o este tipo de herramientas matemáticas. Sí. Pero para poner todos estos conceptos en uno solo, yo te diría que inteligencia artificial es la capacidad que tienen las computadoras de aprender cómo los humanos lo hacemos. Es Y de correcto. hecho hay muchas relaciones, incluso biológicas, porque por ejemplo la red neuronal o la red de neuronas es justamente inspirado en cómo el cerebro humano, cómo las neuronas y hacen sinapsis y cómo las dendritas están interconectadas entre ellas. Ujú. Entonces, digamos que esa es Una una definición definición. a distintas capas. Claro, es muy interesante porque lo que tú dijiste de historia de la inteligencia artificial, eso no es nuevo. Y cuando decimos de 1950, que diríamos que empezó la parte moderna de inteligencia artificial, porque si nos vamos atrás, nos podemos ir a 1600 que empezó la calculadora mecánica. Entonces la gente decía que era inteligencia artificial, ¿no? Pero de 1950 en adelante, cuando IBM introdujo ELIZA, ¿verdad? Una aplicación que hacía lo mismo que hace en este momento ChatGPT. Tú podías establecer una conversación con ELIZA, pero era corta. No es como ahora con la base de datos que tiene ChatGPT, ¿correcto? Entonces, lo otro es que en aquella época también crearon lo que se llama en la computadora para jugar ajedrez. Entonces, tú Deep jugabas Blue. ajedrez y la máquina aprendía Sí. la jugada y se ponía más inteligente, como por decir, ¿no? Pero me acuerdo que la primera parte fue que crearon la computadora, pero no hacía el juego completo, hacía una parte. Y más adelante, en los 60 crearon el juego completo. Entonces es interesante, ¿no? Interesante ver cómo ha crecido todo esto y ahora estamos donde estamos, ¿no? Y de hecho, históricamente, si no mal recuerdo, cuando sale Deep Blue de IBM para competir en contra de Kasparov, creo que se llamaba el Ajá, sí, ajedrecista ruso, el ruso campeón. yo creo que en primera instancia Kasparov ganó, luego le hicieron como un fine tuning a Deep Blue y luego las segundas dos partidas ganó Deep Blue. Así Pero fue, era nuevamente esto de que todas las jugadas estaban como en un árbol y estaba probabilísticamente diseñado un mapa de todas las posibles jugadas y todos los distintos árboles que podían generar con las distintas ramificaciones cada jugada. es correcto, Eh, que si tú te pones a ver en cuenta, es simplemente un juego de probabilidades con muchísima energía computacional de fondo, es que es correcto. justamente, creo yo, lo que viene a poner Microsoft sobre la mesa, Eh, que en su partnership con OpenAI es decirle, mira, aquí está este poder de procesamiento en la nube, que claro, es un poder computacional no despreciable, es bastante grande para poder correr estos modelos que tienen billones de parámetros con los cuales se entrenan y que tienen esta capacidad digamos, raciocinio, y lo pongo entre comillas, sí. raciocinio. Sí, lo Y, importante son los parámetros, o sea, de que puede llegar millones de parámetros y imagínate, la respuesta es algo que tú estás buscando, pero tienes que tener cuidado, ¿verdad? En la respuesta que te da el tool. y para cerrar un poco, porque tenía una segunda parte de tu pregunta,
hay un cambio que está a punto de introducir Microsoft, esto ha salido en las noticias, y es poner en el teclado una tecla para Copilot. Ok. Entonces, así como tú tienes la teclita de Windows que te abre el menú de inicio, va a Ajá. haber una tecla de Copilot en la cual tú puedes instanciar a Copilot para que interactúe contigo en cualquier aplicación que tú tengas de frente en tu pantalla. Y Excelente. digamos, eso es un cambio dramático porque imagínate, ¿hace cuánto que no vemos un cambio en un teclado de una computadora? Nada, bueno, imagínate. Hace ya un tiempo, Sí, entonces, sí, no, no, eso es como en tus teléfonos que decían que, o sea, yo estaba hablando el otro día con unos estudiantes en la Florida Atlantic University, en Boca. Yo hice una presentación en referencia a inteligencia artificial en Project Management. Entonces, le hice toda la presentación y a la final me decían, profesor, pero es que es increíble que la NASA tenía un cuarto que era un piso completo con una computadora, IBM 4341, 4341. Y ahora tu teléfono reemplaza a esa computadora. Tu teléfono iPhone es una computadora, una supercomputadora, comparada con aquel tiempo, en memoria, en aplicaciones, qué puedes hacer, qué no puedes hacer. Y él me dice, y ahora ya ChatGPT tú lo puedes tener como un auxiliar en tu iPhone usándolo con emails. Entonces tú dices, o sea, ¿a dónde vamos a llegar? No sé. o Copilot. Copilot O también lo puedes Copilot, tener como una exacto. aplicación en tu teléfono y es justamente la reflexión que se hace que esta revolución industrial 3.0 Sí. en los próximos 100 años, nosotros vamos a ver adelantos tecnológicos que se comparan con el avance que se vivió en Ujú. los últimos 2000 años, que es Ah, algo que si tú te pones a pensar es algo exponencial realmente lo que se viene, porque la inteligencia artificial va a marcar o está marcando una nueva era y va a traer cambios muy importantes a nivel macroeconómico, microeconómico y a nivel de empresas. claro. Excelente, muy interesante, ¿no? Otra pregunta que te quería hacer. ¿Tú puedes hablar un poco de los avances tecnológicos que han permitido que prosperen las herramientas de inteligencia artificial como Microsoft Copilot? Sí, claro. Vamos a tomar un enfoque teórico en esta pregunta para empezar. Algo que es fundacional para todos estos modelos de inteligencia artificial es la data. Correcto. Tener volúmenes de información guardados de manera estructurada o no estructurada es fundamental para la construcción de todos estos modelos. He visto muchas personas o muchas empresas con el malentendido de que podemos empezar a ser una compañía enfocada en inteligencia artificial sin haber pasado por la etapa de la gestión de datos. Ujú. Eso es un grave error porque justamente para que tú puedas obtener todos los beneficios de una inteligencia artificial, pues haber pasado por el escalafón premio de los datos es requerido. Entonces, ¿qué tecnologías están apalancando la inteligencia artificial? Pues primero te diría que el Big Data, todo lo que tenga que ver con procesamiento de Big Data, eh, storage o guardado de información, data centers, computación en la nube, Yeah, el Internet de las cosas, porque ¿qué pasa? Todas estas cosas que yo te estoy mencionando ahorita o todos estos puntos, lo que han hecho es crear el caldo de cultivo para que la inteligencia artificial pudiera nacer. Porque tal ah, vez en 1956 el poder computacional al que teníamos acceso era muy limitado. Eso ya claro. no es una Más restricción que ahora todo por, porque, más que todo por memoria, sí. por ejemplo, esa restricción ya no existe ahora. Eso, En Azure se pueden guardar, mira, petabytes de información. El límite es realmente poco imaginable. claro. Entonces, eso apalancado con el poder de procesamiento computacional que se tiene, es algo que
crea la tormenta perfecta. Sí, Porque justamente una de las cosas que se requería para el desarrollo de estos modelos con transformadores era justamente poder tener acceso a un gran poder computacional. sí, Entonces, en resumen, si te diría tres cosas, sería data, big data, IoT, cloud computing y finalmente inteligencia artificial. Ahora bien, hay un asterisco ahí que quería mencionar. Se están desarrollando modelos de lenguaje un poco más pequeños que puedan caber en dispositivos que estén en tu bolsillo. Porque ahorita muchas empresas de hardware están poniendo chips dedicados a correr modelos de inteligencia artificial en la computadora o en tu teléfono, como para tenerla accesible mucho más rápido y tú no te tengas que conectar a la nube para poder tener una respuesta de un modelo de inteligencia artificial. sí, Pero ¿qué pasa? Si ponemos modelos muy grandes en estos chips, tal vez voy a estar sobredimensionando tus requerimientos como usuario. Entonces, ahorita está muy en boga el desarrollo de modelos de lenguaje más pequeños que puedan caber en los dispositivos que las personas utilizamos y para las tareas que las personas utilizamos más comúnmente. claro. Eso me llama la atención porque te puedo decir que las compañías de seguro están en eso big time. Ejemplo, la gente está reclamando que están subiendo los seguros un 25, un 30%. Y ellos no saben que lo están detectando porque las compañías de automotrices están dejando chips o componentes que las compañías de seguro lo pueden usar como un detector de GPS con los usuarios. Y entonces Mm, te detectan cómo es tu forma de manejar, cuánto usas el carro. Y eso te lo digo porque a mí me han llegado reportes sin yo, tú sabes, sin decir nada. Y mire, tuvo 5 viajes, 7 viajes aquí y aceleró en vez de 60, tuvo en 70. Y yo, ¿what? Y entonces tú llamas a la compañía y ella dice, no, bueno, mira, ese es un récord que tenemos. Y ahí es donde viene un tema importante que es el framework o el marco de desarrollo ético para modelos de inteligencia artificial. Es Por correcto, ejemplo, Microsoft en particular abraza mucho tener un modelo, y aquí voy con palabras en inglés porque no me sé específicamente cuál sería la traducción en español de estas, pero dice que los modelos tienen que ser transparentes, es tienen correcto. que ser confiables y Sí, seguros, tienen que ser justos, y tienen que ser equitativos. yes. Entonces creo que te los dije todos, son transparent, reliable and secure. Eso, debería ser imparciales y equitativos. Correcto. Fairness es exactamente que la data que tú uses para entrenar a los modelos Ah, represente de manera equitativa todos los grupos étnicos y sociales sin discriminación. La ah, transparencia va en la idea de que el modelo es transparente si tú quieres entender cómo funciona el modelo para ver cuáles son las entradas y las salidas. Eso está abierto para ti, para tu consulta. Y justamente eso, pues, que cumple con ciertos estándares de calidad y de ética, porque también está el discurso de, oye, ¿hacia dónde podría ir nuestra sociedad si nos regimos por esta cantidad de algoritmos que distintas empresas tienen? claro, Entonces, es ahí donde viene el tema de la de la seguridad de la ética, información, del privacy también, de la de que tú privacidad. estés consciente de que la data que tú estás dando para entrenar un modelo determinado está protegida. O sea, ahí hay todo un tema. De eso podríamos hacer otro podcast. Claro. Eso es interesante. Déjame hacerte esta pregunta. ¿De qué manera pueden contribuir las herramientas de inteligencia artificial como Copilot a la educación y al aprendizaje permanente? Qué excelente pregunta. Fíjate, yo recientemente tuve la maravillosa oportunidad de pertenecer a una de las cohortes de líderes de alto potencial de Harvard. Ujú. Y eso fue en mayo del año pasado.
justo cuando ChatGPT y todas estas herramientas de inteligencia artificial generativas estaban en boga o estaban iniciando, y los profesores me comentaban que tenían la preocupación de cómo esto va a impactar, por ejemplo, a un estudiante de un MBA, que lo que hace es analizar casos de negocio. Y casos de negocios es una variable primordialmente de texto. Correcto. De hecho, yo en uno de los casos de negocio, esto es una experiencia que ya yo he contado en otro podcast, yo hice mi tarea, Humberto Arias hizo su tarea diligentemente, y luego hice mi tarea con una herramienta de inteligencia artificial. Sorpresivamente, las conclusiones a las que llega la herramienta de inteligencia artificial fueron exactas las mismas a las que llegó mi profesor estando en clase. Mm. Mi profesor Tony Mayo, que si ve este podcast le mando un saludo, me regañó por haber utilizado herramientas de inteligencia artificial para la clase. Al mismo tiempo yo le expliqué, no, mire, profesor, pero yo hice mi tarea, yo fui diligente, yo lo que quería era comprobar, ¿sabes? Como una experimentación. Tuve mi población de control, que era yo, y mi población experimental, que era yo con ChatGPT o Copilot. Y al final, lo que se ha hecho en Harvard y el approach que se está tomando es que estas herramientas de inteligencia artificial tienen que estar disponibles para la gente, pero con la filosofía de que te ayuden a pensar. Entonces, un curso muy popular de Harvard es el CS50, que te enseña a programar, y ellos tienen una inteligencia artificial muy específica a la cual tú le puedes hacer preguntas cuando tú estás bloqueado en tu curso de programación, pero la inteligencia artificial no te va a dar las respuestas. La inteligencia artificial está entrenada de una manera tal de que las respuestas te ayuden a ti a pensar, oye, ¿cómo yo soluciono por mí mismo esto? Sin que te dé la respuesta. Y esa es una herramienta oficial de Harvard que los estudiantes pueden usar para poder fomentar el pensamiento crítico. Perfecto. Sí, sí, acuérdate que en este momento todavía creo que estamos en pañales en lo que es regulaciones. Yo creo que más avanzado está Europa con su GDPR regulaciones. Y en los Estados Unidos, yo siempre he dicho que tiene que estar a ese estándar. Cuidar la data, cómo haces tú para obtener esa data, cuáles son los logaritmos, cuál es el algoritmo, cuáles son, tú sabes, todo lo que tiene que ver con la extracción de esa data y cómo lo vas a usar, ¿no? Entonces, es muy, en eso te voy a preguntar, ¿cómo interactúa Microsoft con la comunidad en general y las partes interesadas para garantizar que Copilot satisfaga las diversas necesidades y respete la autonomía del usuario? Bueno, fíjate, uno de los valores claves de Copilot como herramienta es que garantiza la protección de la información corporativa en los clientes en los que se despliega. Claro. Porque una de las preocupaciones que ha dado bastante es, oye, sí, pero ¿qué va a pasar con mi data? Y de hecho, cuando tú abres la interfaz de Copilot, que ha estado ya disponible para ciertos clientes, pero va a estar abiertamente disponible ahorita el mes de abril, él justamente te dice, oye, mira, para responderte esta pregunta, yo, para proteger tus datos, yo no voy a guardar este chat y esta data no está siendo utilizada para entrenar nada. O sea, la herramienta misma te da ese sentido de que pueda construir la confianza con el usuario. El otro tema es que hay y seguirán habiendo muchas investigaciones acerca de cómo Copilot está impactando la productividad en las distintas empresas. De hecho, hay una cantidad de papers que después de que ustedes escuchen este podcast, pueden ir a buscar en Bing, donde se habla de cómo los LLM impactan la productividad, cuáles son las tareas favoritas por los empleados para utilizar Copilot. Y hay estadísticas
bastante impresionantes que quisiera compartir contigo, y esto valga la cuña, y es que, por ejemplo, 77% de los empleados, una vez que usan Copilot, no quieren volver a trabajar sin Copilot. Ya, claro. O, por ejemplo, te digo también, 62% de las actividades de lo que se llama un information worker o un trabajador que utiliza la información como medio de trabajo, 66% de sus actividades están fundamentadas en buscar información y conseguir información para luego ellos entregar impacto y valor. Entonces, Copilot entra justamente ahí, porque a tu Copilot tú le puedes preguntar cualquier cosa, porque va a estar conectado justamente a tu Outlook, está conectado a Microsoft Graph. Copilot entiende quién, por ejemplo, es tu manager, quiénes son tus interesados o tus stakeholders, quiénes son las personas con las que tú interactúas más. Toda esa información la utiliza Copilot para darte respuestas a tus preguntas, ayudándote justamente a salvaguardar este 66% del tiempo que tú utilizabas antes. Y también se demostró con otra investigación que tareas, digamos tareas en general, usando Copilot, tú eres 6 minutos más rápido por tarea, manteniendo el nivel de calidad. Claro. Entonces, mira, hay un gran compromiso de Microsoft para el despliegue de Copilot de manera responsable, y estamos trabajando con un sinfín de compañías para justamente asegurar que todos los flancos estén salvaguardados. Claro. Eso entraría en una pregunta que es interesante, que sería, ¿cómo puede prepararse las empresas y las personas para integración continua de la inteligencia artificial en las tareas y operaciones diarias? Oye, esa es una pregunta genial, y aquí me puedo poner mi camiseta de vendedor, porque justamente estaba esta mañana en una llamada de consulta con un cliente, y hemos descubierto cómo nuevamente eh, mantener los procesos documentados e identificados resulta ser un activo bastante importante para asegurar que el despliegue de Copilot pueda ser bastante beneficioso en el corto plazo. Ok, ¿Por qué te lo digo? Porque Copilot como tal es una herramienta, y como toda herramienta tiene que ser usada. ¿A dónde voy con esto? Tú como ser humano, tú tienes una cierta de memoria muscular con tu cerebro, y tú sabes que tú, por ejemplo, para darle servicio a tu bandeja de correo o para responder a los 200 correos que recibe alguien en promedio en el mundo corporativo, oye, eso es una tarea que toma tiempo. y Pero con responder. Copilot, dime, Y responder. y responder. Pero con Copilot, esto tú lo puedes hacer muchísimo más rápido, y esto puede cambiar dramáticamente la manera en la cual tú gestionas tu correo electrónico. Y justamente todos esos procesos que muchas veces en muchas empresas viven en la cabeza de fulanito o viven en el computador de menganito, eso tiene que democratizarse, eso tiene que dársele un enfoque mucho más formal. Porque en la medida en que todos estos procesos estén identificados, puedan automatizarse y generen información tanto de entrada como de salida y esté estructuradamente guardado, oye, ese es un escenario donde todas las ventajas de la inteligencia artificial van a brindar sus frutos de una manera muy, muy rápida. Claro. Nuevamente, el punto de venta para Copilot es justamente incrementar la productividad de las personas. Excelente. Ya estamos llegando casi al final del podcast y quería hacerte una última pregunta que creo que es muy interesante. ¿Qué desafíos y oportunidades prevé en la adopción global de las tecnologías de inteligencia artificial y cómo Microsoft Copilot puede ayudar? A ver, siempre en el mundo, doctor Vichy, cuando
una nueva tecnología ha entrado en el mercado y esto es fruto de nuestra experiencia como humanidad, siempre hay un cierto grado de disrupción. Hay trabajos que se van a crear, nuevos que van a surgir, hay trabajos que se van a destruir y hay trabajos que van a mutar, ¿sabes? Que se van a transformar. Yo siempre hago la analogía con el mundo de las telecomunicaciones. En el mundo de las telecomunicaciones, aunque algunos de tus escuchas no lo crean, dependiendo de la edad que tenga, había una persona que cuando tú levantabas el teléfono, tú le decías, y por cierto, si ustedes tienen video en este momento en el podcast, yo estoy haciendo un símbolo con mi teléfono con el dedo pulgar y el índice. Es muy cómico, pero las nuevas generaciones cuando tú le dices, oye, agarra el teléfono, hacen así, que es agarrar toda la palma de tu mano en representación de un teléfono que tiene Teléfono pantalla inteligente. táctil. Ya, ajá. Volviendo a mi historia, cuando tú llamas por teléfono, había una persona que tú le decías, oye, mira, yo quiero llamar desde aquí de Miami a París. Y esa persona conectaba un cable desde el huequito donde decía Miami hasta el huequito donde decía París. Correcto. Y la llamada se podía establecer. Bueno, luego con la llegada de los conmutadores electrónicos automatizados e inteligentes, esa persona que estaba conectando cables manualmente, pues perdió su trabajo. A esa persona le tocó o aprender, ¿sabes? Hacer un upskill o un reskill de sus conocimientos y tal vez aprender electrónica o leerse el manual de la nueva maquinita para saber cómo se usaba y poder darle mantenimiento o, o evidentemente transformar su carrera, hacer pivot hacia otra área. Y eso es algo que va a pasar. Siempre que en la historia de la humanidad, cuando una nueva tecnología ha hecho una disrupción en el mercado, pues el landscape, el ambiente se transforma. Y yo siempre quiero ser alguien positivo y quiero creer que esta transformación va a ser para el beneficio de la humanidad. Esto va a implicar que tengamos que repensar cómo queremos, por ejemplo, darle educación a nuestros hijos o para nosotros mismos entender, oye, ¿qué necesito yo aprender en estos momentos entonces? Puedo meterme en el área de prompt engineering, puedo meterme en el área de los pequeños modelos de lenguaje, puedo meterme en estadística o puedo meterme sencillamente en áreas en las cuales no está pronosticado que haya un alto impacto de la inteligencia artificial. Y con esto digo un ejemplo completamente aleatorio, por ejemplo, psicología o sociología o antropología. Es correcto. Hay todavía ramas de las ciencias que no van a ser directamente impactadas por inteligencia artificial, pero ciertamente van a ayudar a esas ramas de la ciencia a ser mejores. Espero haberte respondido tu pregunta. No, No sé no, si me fui mucho. excelente. Ok. Eso me da como mi feedback de decir que las preguntas que hicimos pretenden abarcar un amplio espectro, ¿verdad? De temas relacionados con inteligencia artificial y en este caso Microsoft Copilot. Tú sabes, con detalles técnicos, experiencia, como tú lo acabas de enseñar y decir, hasta consideraciones éticas y perspectivas futurísticas. Entonces, de verdad que estoy complacido con tus respuestas y tus comentarios. Y yo pienso que este primer podcast va a ser un éxito en el aspecto de que la gente es constructivo. Y la idea es, Muchas gracias. y la idea es, repito, quiero tener estos podcasts para que la gente se instruya en tecnología e innovación. Entonces, por eso van a haber diferentes episodios. Te Genial. agradezco, Muchas. Humberto. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Y esperamos que no sea la última vez, ¿verdad? No vale, yo siempre más que a gusto de tener una nueva charla contigo, aparte de que admiro mucho la carrera, para quienes no lo sepan, el doctor Vichy es venezolano como yo Claro. y creo que los dos compartimos una cierta pasión bastante intensa por el aprendizaje
Y mira, agradecido, Sobre todo en tecnología e innovación. sobre todo en tecnología e innovación. Bueno, señor Humberto, muchas gracias. Espero que tengas una feliz noche y nos vemos en otra ocasión. Siempre a la orden, doctor Richie. Gracias.